Buenas noches. En esta exposición hablaré sobre el enfrentamiento de clases en el cantar del Mío Cid. Pero para ponerles un poco en contexto, el cantar del Mío Cid consta casi de 4000 versos distribuidos en tiradas o en series de versos. Su estructura está compuesto por un lenguaje expresivo que expresa de manera correcta la época medieval de la que está hablando y que se expresa correctamente en cantos que hacían los guerreros y eures. Contiene características propias de la tradición de los juglares. Este cantar se divide en tres partes. La primera parte es donde es desterrado y pierde el honor del rey sexto, del rey Alfonso VI. Y para poder recuperar ese honor, pelea con los enemigos del rey y le manda regalos al soberano. En el segundo cantar, trata sobre las bodas de sus hijas del Mío Cid. Tras haber conquistado Valencia, el Eure es perdonado y casa a sus hijas con nobles. En el tercer cantar, trata sobre la afrenta de Corpes, donde otra vez el Mío Cid, nuestro héroe, se ve otra vez en conflictos y con un honor conflictivo, donde para recuperar su honor lo intenta hacer en la segunda boda de sus hijas. En conclusión, el cantar del Mío Cid trata sobre revelar los valores de los guerreros que viven en una sociedad que generalmente está en conflicto y donde nuestro héroe trata de recuperar su honor, un honor incuestionable. Entre los enfrentamientos de clases podemos ver uno al principio de los cantares, cuando Rodrigo se dirige hacia su destierro con sus hombres. Se ven obligados a engañar a unos prestamistas burgaleses, a Rachel y Vidas. Entonces aquí podemos ver el mini enfrentamiento de clases entre el Cid y los judíos, y con la ayuda de su fiel Martín Antolínez entrega a los prestamistas dos arcas que generalmente están cargadas de arena, pero los engañan, les dicen que son arcas llenas de oro, mientras consiguen 600 marcos a cambio de las dos arcas repletas de arena y no de oro, como engañaron a los prestamistas, ¿no? Esto indica que el poema del Cid se preocupa de que a pesar del engaño inicial a los judíos, la imagen que se muestra de ellos no sea tan negativa. Otro enfrentamiento de clases que se ve en el cantar del Mío Cid es el Cid y los musulmanes. Cuando marcha hacia el destierro, el Cid conquista siempre poblaciones musulmanas, que culminarán con la conquista de la gran ciudad de Valencia, y sobre la que establecerá su dominio. Sus conquistas van de menos a más, pues las localidades que se rinden a su paso son cada vez más ricas e importantes. Y un pedazo del cantar nos da una característica de que siempre, después de haber conquistado una ciudad, siempre se despedían del Mío Cid. Por ejemplo, cuando dice: cuando Mío Cid el castillo quiso dejar, moros y moras comenzaron a lamentarse. Te vas, Mío Cid, nuestras oraciones te precedan. Nosotros nos quedamos muy bien, señor, de tu parte. Cuando dejó Alcocer Mío Cid el de Vivar, los moros y las moras comenzaron a llorar. Este fragmento da a entender que el Cid siempre trataba con respeto a los conquistados, hasta el punto de que cuando
abandonara la localidad, los musulmanes residentes en ella se despedían con lágrimas, como nos da a entender este fragmento. El Cid y los cristianos. A pesar de que en el poema generalmente hay muchos hombres cristianos y tanto amigos como enemigos, los soldados del Cid y los hombres de religión son sus amigos, pero no sucede así con la alta nobleza, donde cuenta tanto como amigos como con enemigos. Los condes Enrique y Ramón, que actuaron en su favor en el juicio de las Cortes de Toledo, como enemigos. De hecho, en el Cantar del Mío Cid, cuando empieza con un destierro, el destierro que le hizo el rey Alfonso VI, porque creyó en las acusaciones falsas que algunos magnates de la corte castellano-leonesa han levantado contra el Mío Cid. De ahí que el Cid se exclama amargamente al salir de Vivar, cuando dice: en esto me ha convertido mis enemigos malos. Y uno de sus mayores enemigos del Mío Cid es García Ordóñez, porque siempre busca su desgracia, y durante todo el poema se le ve hablando mal del Cid o mostrando su rabia contra el Eure. La sorpresa llega al final del poema, cuando se nos descubre que ambos se enfrentaron en la batalla y que al García Ordóñez le arrancan un pedazo de su barba, lo que para ese tiempo sería una ofensa demasiado grande. Otro de los enfrentamientos entre clases que tuvo con los cristianos fue con los cristianos malvados, que son los infantes de Carrión, Diego y Fernando González. Aquí así se llaman estos personajes. Se casan con las hijas del Cid para poder ser los yernos y futuros herederos del Cid, que ha logrado almacenar una enorme fortuna con los botines de sus victorias que ha logrado durante el poema. Sin embargo, su cobardía queda clara a ojos de todos en diversas ocasiones, lo cual es aún más grave si se tiene en cuenta que los testigos de sus desastrosas actuaciones son los bravos guerreros del Cid. Tales enfrentamientos que tuvo el Cid durante el poema nos muestra a un Cid que sabe en qué momento actuar violentamente y en qué momento ser respetuoso con los vencidos, porque sin tener en cuenta su grupo y su credo social, él entraba en batalla con diferentes tipos de clases en el poema, porque el Cid no solo combatía a musulmanes, sino también a otros cristianos, como también, por ejemplo, en el conde de Barcelona, Ramón Berenguer, y precisamente en la batalla que sucedió en las cercanías de Morella, donde el Cid se enfrentó a Almundir, iba apoyado por el rey Sancho de Aragón, y las alianzas en aquellos tiempos entre moros y cristianos no eran extrañas en absoluto, como también demuestran el pago de las parias. Y así es como el Cid quiere realizar la lucha entre las clases sociales y quiere hacer su enfrentamiento, al mismo tiempo dramatizar la situación, y él no tiene la intención de emparentar con la alta clase de la sociedad, porque lo pudimos ver cuando el rey quiere honrar al Mío Cid durante la boda de los infantes de Carrión, y el Cid siente repugnancia en la vanidad de los novios cortesanos. Y así es como el Mío Cid se ajusta a uno de los mayores y grandes acontecimientos de la historia. El Eure Rodrigo Díaz de Vivar
fue un personaje que se enfrentó al rey Alonso VI y participó en sus luchas y en sus conquistas de los demás reinos contra los moros, demostrando así una lucha entre clases y el honor incuestionable del mío Cid.